¿Reconoces esta imagen? Muchos niños y adultos ya conocen el sueño de visitar este castillo. Si quieres visitar el castillo que inspiró esta fantasía, también es posible, ya que existe en Alemania, en el antiguo Reino de Baviera. Y el propio castillo no es tan antiguo. Esta maravilla fue construida por un rey de verdad en la segunda mitad del siglo XIX. Este rey, alto, esbelto y de buena apariencia, muy parecido a los reyes de los cuentos de hadas, construyó este castillo solo para él y no quería que nadie más entrara en su fortaleza. Su pasión era la belleza, la música, la poesía y los héroes de los tiempos medievales. Lamentablemente, este rey no pudo ver su obra terminada y solo pudo dormir en su hermoso castillo unas cuantas noches. Irónicamente, el castillo de Neuschwanstein es hoy en día uno de los castillos más visitados de Alemania. Hoy conoceremos la historia del rey Luis II de Baviera, también conocido como el Rey Loco, el Rey Cisne o el Rey de los Cuentos de Hadas. Luis se hizo famoso por sus excentricidades. Era odiado por sus ministros y amado por el pueblo. Tenía una gran pasión por las artes y la arquitectura. Durante su vida, planeó y ejecutó la construcción de varias obras arquitectónicas que hoy en día son grandes puntos turísticos de Baviera. Es recordado por su extraña personalidad y comportamiento poco común para un monarca tradicional, siendo así un verdadero enigma para los historiadores. Además, su muerte trágica y en circunstancias misteriosas nunca fue totalmente esclarecida. Luis Otto Federico Guillermo de Wittelsbach nació el 5 de agosto de 1845 en el Palacio de Nymphenburg, en Múnich, en el Reino de Baviera. El príncipe era hijo del rey Maximiliano II y de su esposa María de Prusia. La pareja tuvo 2 hijos, siendo Luis el primogénito. Su abuelo paterno, Luis I, insistió en que se llamara Luis, ya que ambos nacieron el mismo día, el día de San Luis, patrón de Baviera. El abuelo se aseguró de ser el padrino de su nieto, Luis II, y le dijo las siguientes palabras: «Recuerda que solo puede ser un verdadero gobernante quien sabe gobernarse a sí mismo. Haz felices a los demás y sé feliz con ello, y que tu amor sea un fuego que caliente a tu pueblo». Cuando tenía solo 8 meses de vida, se enfermó gravemente tras la muerte repentina de su nodriza. El pequeño Luis se negaba a comer, pero poco a poco fue recuperándose. Sus padres, el rey Maximiliano II y María de Prusia, eran muy distantes con sus hijos, quienes fueron criados principalmente por tutores y gobernantes. Hubo una gobernanta en particular a la que Luis adoraba, llamada Sibyl Meilaus, que lo cuidó desde 1846 hasta que cumplió 19 años. Él la llamaba cariñosamente Milau, y siguieron en contacto hasta su muerte en 1881. Para entonces, Luis ya era rey y lamentó profundamente la pérdida de su querida gobernanta, encargando la construcción de un hermoso monumento en su tumba como gesto de amor y agradecimiento. Luis recibió una educación muy estricta y completa. Estudió historia, arte, literatura, ciencias naturales, equitación, esgrima, danza y manejo de armas de fuego. Estas eran habilidades que sus padres consideraban necesarias para que fuera un buen monarca. Sin embargo, el príncipe no disfrutaba de esa vida estresante y llena de reglas. Para escapar de la presión, se dedicaba a la pintura y la literatura. Con el tiempo, Luis se volvió un niño melancólico, solitario, caprichoso, introvertido y muy sensible. Aunque su infancia estuvo marcada por exigencias y tensiones, también hubo momentos de alegría. Luis pasaba mucho tiempo en el castillo de Hohenschwangau, que había sido construido por su padre sobre las ruinas de un antiguo castillo. El castillo estaba decorado con pinturas que representaban leyendas medievales, como la del rey Arturo, el caballero Percival y su hijo, el caballero Lohengrin, además de otras leyendas germánicas. Hohenschwangau era la residencia oficial de verano de la familia real, y Luis pasaba horas observando estas pinturas, dejando que su imaginación creara historias basadas en ellas. Desde pequeño, Luis se enamoró del teatro. Organizaba varias obras y espectáculos en el castillo, en los cuales participaban niños vecinos y criados del lugar. Durante su adolescencia, desarrolló una fuerte amistad con Paul von Cernundt-Taxis. Juntos, cabalgaban y compartían su amor por la poesía. Sin embargo,
Esta amistad se desvaneció rápidamente cuando Paul se comprometió en 1866. Fue en esa misma época que Luis comenzó una amistad que duraría toda la vida con su prima, Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Tenían muchas cosas en común, se consideraban almas gemelas y se adoraban. Sin embargo, pronto se esparció el rumor de que estaban involucrados románticamente. Los historiadores niegan que esto haya ocurrido, pero Luis nunca fue comprendido por su padre, el rey Maximiliano II. En varias ocasiones, Maximiliano se burló de la dulzura del niño y de su carácter. La relación entre padre e hijo era bastante fría y distante, a tal punto que Maximiliano evitaba los encuentros y conversaciones con Luis. El 10 de marzo de 1864, el rey Maximiliano II falleció tras una enfermedad repentina. Luis, que ya tenía 18 años, fue coronado como Luis II, rey de Baviera, ese mismo día. Comenzó su reinado como un monarca muy popular. Mantuvo las políticas previamente implementadas por su padre e introdujo nuevas medidas económicas y sociales. Sin embargo, Luis creía que su misión principal como rey era fomentar el arte y la cultura. A pesar de su popularidad, el joven rey no disfrutaba de los eventos públicos tradicionales para los monarcas y, aún menos, de las funciones administrativas del reino, que frecuentemente dejaba en manos de sus ministros. Prefería quedarse encerrado solo en una habitación, pasando horas pintando y dibujando. Otra de sus peculiaridades era que le gustaba pasear por Baviera, conversando con la gente y los campesinos, dándoles regalos caros. Esto lo hizo extremadamente impopular entre sus ministros, pero, por otro lado, amado por el pueblo. Hasta el día de hoy, es recordado como un rey querido en Baviera. Su madre, María, estaba muy preocupada por este comportamiento, ya que pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto. Intentó hablar con él varias veces para convencerlo de cambiar ese comportamiento, pero no sirvió de nada. Luis rara vez salía de su cuarto, y cuando lo hacía, era por asuntos de gobierno o para caminar solo por los campos. En los primeros meses de su reinado, invitó al compositor Richard Wagner a vivir en la corte. Lo había admirado desde la adolescencia. Envió a sus asistentes a buscar al compositor. Wagner apenas podía creer en ese milagro, que cambiaría drásticamente su vida. La invitación del rey llegó en el momento justo, ya que Wagner, en ese momento, tenía muchas deudas y estaba escondido de varios acreedores. Tanto es así que, un día antes de recibir la invitación del rey, había enviado una desesperada petición de ayuda a uno de sus amigos. «Ya no aguanto más, tengo que desaparecer. ¿Puedes ayudarme?». Unos días después, envió a ese mismo amigo una carta muy diferente. «El joven rey es un maravilloso regalo del destino. Lo amo como un maestro puede amar a su discípulo. Conoce cada detalle de mis obras y escritos. Es hermoso, inteligente, y las conversaciones diarias con él solo aumentan mi admiración». Luis decidió asumir las enormes deudas de Wagner y financiar varios proyectos, lo que causó gran descontento entre sus ministros, quienes creían que Wagner era un oportunista. Luis invirtió una gran suma de dinero en el compositor. Juntos, el rey y Wagner planearon construir una escuela musical en Múnich y un nuevo teatro. Unos días antes del estreno de la ópera Tristán e Isolda, Luis estaba muy ansioso, pero el resultado fue magnífico y recibió una ovación de pie. Un tiempo después, se estrenó la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg. En esa ocasión, Luis II estaba tan emocionado que invitó a Wagner al palco real. El compositor recibió aplausos junto al rey, pero el público estaba indignado. Nunca habían presenciado una falta de respeto tan grande al protocolo real, y esto causó una gran revuelta. No les gustaba Wagner, lo consideraban atrevido y extravagante. La prensa publicó artículos infames contra el compositor y sus obras, lo que también afectó la imagen del rey. Unos meses después, Luis II, muy presionado por sus ministros, tuvo que enviar a Wagner fuera de Baviera. El rey incluso consideró la posibilidad de abdicar el trono para seguir a Wagner, pero el compositor lo convenció de no hacerlo. En 1866, Luis sufrió la mayor derrota de su vida. Prusia derrotó a Austria, y desde entonces Baviera dependió de Prusia para la política exterior. El rey se convirtió en vasallo de su tío prusiano. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Luis fue, sin duda, su vida sentimental y su orientación sexual, siendo él un rey. Después de convertirse en monarca, fue sometido a grandes presiones. En 1867,
Luis se comprometió con su prima Sofía Carlota de Baviera, hermana de su gran amiga Isabel. La pareja se unió principalmente por su admiración y pasión por las obras de Wagner, intercambiando numerosas cartas al respecto. También comenzaron los preparativos para una boda lujosa y espléndida, pero Luis siempre posponía la ceremonia. Finalmente, la boda fue cancelada. En 1868, Sofía se comprometió con el príncipe Fernando de Orleans. Lo que sorprendió a muchos fue que Luis asistió a la boda como invitado, mostrando que, a pesar de todo, seguían siendo grandes amigos. Siendo homosexual, ya sabía que ese matrimonio sería muy infeliz. Algunos historiadores creen que su primer amor fue su amigo de la adolescencia, el príncipe Pablo de Cernún-Taxis, aunque sus romances más conocidos fueron con el húngaro Joseph Kans u otros actores de teatro. Escribía en su diario sobre sus deseos homosexuales, sabiendo que no podía hacer esto público. En realidad, vivía muy atormentado, ya que también era profundamente católico y se sentía culpable por sentirse atraído por otros hombres. Además, la sociedad conservadora en la que vivía jamás aceptaría su condición. Desde la creación del Imperio Alemán, la homosexualidad se consideraba un crimen. Esos diarios y cartas desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero hoy existen algunas copias que se hicieron en esa época. El amor de Luis por el arte no se limitaba al teatro, también adoraba la arquitectura. Durante su juventud, tuvo la oportunidad de visitar varios castillos por Europa y quedó maravillado por el Palacio de Versalles, cuya imagen quedó grabada en su mente. Luis II creía que el gobierno ideal sería la monarquía absolutista de Luis XIV, el Rey Sol, pero en su época las cosas eran diferentes. Jamás podría establecer un gobierno así, ya que era un monarca constitucional, un jefe de Estado con derechos y deberes, sin mucha libertad para hacer lo que le antojaba. Por eso, Luis construyó su propio universo paralelo, su mundo fantástico, donde, alejado de la realidad, podría sentirse como un verdadero y auténtico rey. Comenzó a usar su propio dinero para cumplir sus sueños, especialmente en la construcción de grandes palacios. En 1869, comenzó la construcción del castillo de Neuschwanstein. La construcción de este castillo generó muchos empleos para la población pobre de la región. También construyó el Palacio de Renchemsee, una réplica del Palacio de Versalles, debido a su gran admiración por Luis XIV de Francia. Además, mandó construir el Palacio de Lindenhof, siendo esta la única obra arquitectónica que Luis II vio completa en vida. Vivió en ese palacio, que fue su residencia oficial durante 8 años. Alrededor de 1875, Luis II comenzó a vivir de noche y dormir de día. Utilizaba las técnicas más avanzadas para entretenerse, poseía fantásticas carrozas y trineos en los que paseaba por la noche, a menudo disfrazado, y también pedía a sus sirvientes que se disfrazaran. Mandó construir la Gruta de Venus en el Palacio de Lindenhof, una cueva iluminada con luz eléctrica, una tecnología de vanguardia en esa época, donde se instaló un barco en forma de concha. En esta gruta había un lago artificial con varios cisnes que el rey alimentaba. Se imaginaba a sí mismo como el Rey Noche o Rey Luna, y visitaba Múnich cada vez menos. Sus ministros comenzaron a pensar en maneras de deponerlo. Sus grandiosas obras arquitectónicas y presentaciones privadas hicieron que acumulara enormes deudas, y los bancos extranjeros comenzaron a emitir amenazas de embargo. El rey continuó ignorando estos problemas y no reaccionó de manera racional para evitar que la situación empeorara. Fue en ese momento cuando sus oponentes aprovecharon para declarar que el rey estaba incapacitado para seguir gobernando. En una de sus reuniones, los ministros decidieron deshacerse de Luis, anunciando que estaba loco, que solo construía castillos, dormía durante el día y permanecía despierto toda la noche, evitando sus obligaciones. Prepararon un examen médico que certificaba que el rey estaba loco, aunque ningún médico lo había examinado realmente. Finalmente, fue arrestado el 12 de junio de 1886 en el castillo de Neuschwanstein y fue confinado en el castillo de Berg, con un equipo médico que lo vigilaba las 24 horas del día. Al día siguiente de su confinamiento, Luis salió alrededor de las 6 p.m. para dar un paseo, acompañado de su médico, a lo largo de las orillas del lago Starnberg. Como el médico consideró que Luis estaba tranquilo,
accedió a su petición de salir sin escolta. Fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la tarde. Al no regresar a la hora prevista, se inició la búsqueda. Primero encontraron el abrigo del rey a pocos metros de la orilla del lago. Poco después, se encontraron los cuerpos de Luis y su médico. En un principio, se creyó que había sido una muerte accidental, pero esta teoría no tenía sentido, ya que no estaban en aguas profundas, y el rey era un excelente nadador. Existen varias versiones sobre la muerte de Luis II y su psiquiatra. Algunos dicen que el rey entró al lago con la intención de quitarse la vida, y que el médico intentó evitarlo, ahogándose también. Otra versión sugiere que aparecieron hombres que asesinaron al rey para asegurarse de que no pudiera volver al poder, y mataron al médico para silenciarlo. Muchos testigos dijeron haber escuchado disparos esa noche. Al final, la causa oficial de la muerte fue considerada ahogamiento intencional. Luis II murió en ese lago a los 40 años y tuvo un funeral con toda la pompa y honor de un monarca, que duró 3 días. Aunque la Iglesia prohíbe los funerales con honores en casos de muertes voluntarias, hizo una excepción, argumentando que Luis estaba loco y no sabía lo que hacía. Sus restos descansan en la iglesia de San Miguel en Múnich. Lo que realmente ocurrió ese día sigue siendo un misterio, y la única certeza es que el lago ha guardado el secreto de la muerte de Luis II durante más de 135 años.